Dice así la escritura en esta tarde para empezar este estudio. Dice, después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pues es una oportunidad para empezar con una oración. Señor, en el nombre de Jesús te pido que nos des claridad para discernir tu palabra para estos tiempos y que cada uno de nosotros entienda el propósito de esta palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos a discernir tu voluntad. Amén. Bien, pues esta palabra, este pasaje de Apocalipsis, vea usted la palabra después. Es una conjunción y después me mostró. Es parte de la revelación que ha tenido el apóstol Juan de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Y qué es lo que ve el apóstol Juan? Dice, y me mostró un río limpio de agua de vida. Esta es una visión importantísima que encontramos muy semejante a algo que el profeta Ezequiel, el escritor bíblico Ezequiel, describe en el capítulo 47, versículo 1 al 12, así como Zacarías 14:8, que ellos hablan del reino mesiánico que vendría, ¿sí? Ven que es una comparación como un río limpio, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Juan, así como en el Antiguo Testamento el río simboliza la bendición y la presencia de Dios, esto lo vemos también en Isaías y en Jeremías, ¿sí? Ellos ven la manifestación del río como la presencia de Dios, era un símbolo de bendición. Entonces aquí vemos que el mismo ángel que empezó a guiar a Juan en el capítulo 21, versículo 9, que dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, habló conmigo y me dijo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es el mismo ángel, ¿sí?, que está con Juan y le muestra el río limpio de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces es el río, representa la plenitud de la vida, algo muy parecido a lo que encontramos en Génesis 2. Había un río ahí que regaba la tierra, ¿sí? Entonces aquí en el capítulo 22 vemos que ese río fue que el hombre fue quitado de ese río, ahora Dios devolverá al hombre a ese lugar, a ese huerto del Edén que fue cerrado por la desobediencia del hombre. Recuerden ustedes que el pecado entró la muerte y como consecuencia de la muerte la separación entre Dios y el hombre. Pero la presencia de Jesús, ahora su muerte y resurrección, pone fin a esa separación, pone fin al pecado y a la muerte. La Biblia nos enseña, durante toda la Biblia, hemos visto que tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, que es el regalo de la vida eterna. Y esto nos da derecho a la entrada a la Nueva Jerusalén. Y lógico, quien ha aceptado al Señor Jesús va a estar inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Entonces vemos que ahora vamos a contemplar
esta parte escritural, ¿sí? Porque en medio, dice así, me mostró, ¿verdad? Me mostró un río de agua limpia. Habla de la pureza, de algo no contaminado. Y la comparación es como el cristal transparente. Entonces, la fuente de donde proviene esa agua es el trono de Dios y del Cordero. Esto es algo literal, no alegórico, no necesita uno fantasear. Vemos que de el lugar específico de la residencia del Cordero, de ahí proviene el agua. El origen del agua es Dios, ¿sí? Y vemos que ahí, que Jesús ya había hablado sobre esto, lo habló con la samaritana, ¿sí? De que había que beber del agua. Lo habló con sus discípulos en Capernaum, después de haber alimentado a los 5,000, ¿sí? Habló en el tiempo de la Pascua con Felipe, ¿sí? Entonces vemos que del trono de Dios, que es compartido por Dios Padre y Dios Hijo, de ahí sale el agua limpia, de ahí sale el río, ¿sí? Y vemos que, pues sí, tenemos un Dios, un solo Dios, pero vemos dividido en 3 personas, ¿sí? Entonces, en medio de la calle, dice así, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Es decir, el árbol tenía la capacidad para cruzar el río. Era tan grande el árbol, ¿sí?, de la vida, que podía unir literalmente uno y otro costado del río. Entonces, en la calle, ¿sí? Recordemos que las calles en Jerusalén, en los tiempos bíblicos, eran calles muy reducidas, ¿ah? De hecho, aquí en la Ciudad de México, nuestras calles eran muy pequeñas, pero a partir de los años 80 empezaron las grandes avenidas, ¿sí? Empezaron los ejes viales, empezaron las grandes avenidas. De hecho, hace 4 o 5 años empezaron las grandes avenidas para llegar a la Ciudad de México. Se ampliaron los carriles. Entonces, esto nos da una expectativa de que la calle era gigantesca, pero entonces las dimensiones del árbol, el árbol era tenía sus dimensiones tan grandes que eran suficientes para cruzar el río, ¿sí? Y vemos que pues el hombre nuevamente tuvo acceso al árbol de la vida, porque en el Edén perdió el privilegio. En el Edén hubo una separación, fue sacado del huerto en Génesis 2:9. Pero aquí vemos, en estos tiempos escatológicos, vemos cómo el hombre vuelve a tener acceso, ¿sí? Y vean esta clase de árbol, ¿sí? Es un árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, este árbol produce una cosecha abundante. Habla de una variedad. La provisión es divina, ¿sí? Y entonces hay lo suficiente, no habrá escasez en la ciudad de Dios, ¿sí? Y vea, usted dice, para sanidad de las naciones, ¿ah? Aquí no se habla para salvación, ¿sí? La palabra sanidad es una palabra que se traduce como en griego como terapeusen, ¿sí? Nosotros la encontramos como terapeuta, ¿sí? Es decir, podemos entenderla que es para proveer salud. Etimológicamente da la idea de que va a ser para servir y ministrar, donde no va a haber enfermedad. Recuerda que en Apocalipsis, en los últimos capítulos, en la ciudad de Dios, ya no va a haber enfermedad. Fue una descripción que vimos en capítulos anteriores. Entonces, esta sanidad de las naciones es para servir. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver en el versículo 3. Dice, los siervos servirán, pero servirán sanos. Entonces, las hojas del árbol de la vida es para que los siervos de Dios, ¿sí?, adoren y alaben a Dios, ¿sí? Y dice, y no habrá más maldición, porque el pecado, recuerde, el pecado rompió la relación entre Dios y el hombre y entró la maldición. Entonces, la muerte de Cristo, su muerte y resurrección, eliminó esa maldición.
Ahora hay una nueva tierra y nuevos cielos. Y inicia el milenio, ¿sí? Dejamos el milenio, ¿sí? Y se deja el hombre maldito, de acuerdo a Isaías 65:20. Y quiero que vea que hay una conexión. Dice, y no habrá más maldición. O sea, la vida traerá bendición y vendrá del trono que está en donde surge el agua de la vida, ¿sí? Vemos el Dios glorioso, ¿sí? Y vemos ahí el versículo dice, y sus siervos les servirán. O sea, los siervos son esclavos que adorarán. Pasarán su vida sirviéndole. Un doulos es aquel que voluntariamente se somete, ¿sí? Cuando habla de les servirán, es un infinitivo voz activa. Significa que comprende a todas las personas que llegan a la ciudad celestial. Voluntariamente se someten a Dios. Y eso me recuerda a una canción que habla sobre la obra del Señor Jesucristo sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre las naciones, sobre todo el género humano, sobre la humanidad, ¿sí? Porque Él hizo una obra grandiosa y espectacular por ti y por mí. Y entonces eso debe generar un acto de adoración y de servicio. Porque entonces todos los que están delante de su trono, sus siervos, le servirán. Entonces, escuchemos esta melodía. Precio por mí, esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Interesante. Los esclavos les sirven y se someten voluntariamente porque Él ha pagado el precio y nos ha dado luz, nos ha sacado de las tinieblas. Y eso está relacionado con Apocalipsis, porque dice el versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y no habrá allí más noche, porque hemos visto la luz. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Veremos su rostro. Este es un antropomorfismo, ¿sí? Vemos a Juan utilizando un lenguaje humano para mostrar una verdad absoluta. Dice que a Dios nadie lo ha visto. Dios es espíritu. Pero entonces Juan utiliza esta frase para demostrar que Dios se ha revelado al hombre. Jesús nos reveló al Padre, ¿sí? Recuerden ustedes que Felipe le pregunta, y Jesús le contesta, pues tú me has visto, Felipe, y si me has visto al Padre, ¿sí? Entonces vemos que bienaventurados los que escuchan esta profecía y la obedecen y verán el rostro de Dios, ¿sí? Bienaventurados aquellos que son semejantes a Él en este tiempo. Es una esperanza escatológica. Yo quiero decir, es algo estupendo que nos aguarda. Vamos a ver el rostro del Mesías y su nombre estará en nuestras frentes. No el nombre del anticristo, no el número, sino vamos a estar identificados, sellados
Dice, y no habrá allí más tinieblas, no habrá necesidad de luz, porque el resplandor de Dios, la gloria de Dios iluminará para siempre. No habrá necesidad de día, de sol, ¿sí? Ahí ya no habrá más noche. Lo dice el versículo siguiente, versículo 5. No habrá más noche. La diferencia entre entre la antigua creación y la nueva es que el ciclo de día y de la noche ya no va a existir. No, ya no. No más tinieblas. Porque brilla la gloria de Dios sobre nosotros y no hay necesidad de lámpara. El Señor ilumina todo. Dios reemplaza todas las luces porque Él es la plenitud, Él es la gloria, Él es algo permanente. Y dice, y reinará por los siglos de los siglos junto con sus santos, porque sus enemigos están sometidos. Es una parte escritural muy hermosa, ¿ah? Es algo grandioso que nos espera a los que hemos creído en Cristo. Y si tú no has creído en Cristo, en esta hora yo te pido que te rindas a Dios, que le aceptes, que le reconozcas, que le pidas perdón. Esta es la oportunidad de Dios. Dios es un Dios de oportunidades para redimir al hombre. Y solamente se requiere reconocerle como el único que puede limpiarte y satisfacer tus necesidades. Porque entonces vas a tener derecho para del árbol de la vida, del agua de la vida. Padre, bendice a esta generación de hombres y mujeres que se han resistido y ayúdalos a entender tu propósito divino, tu obra sobrenatural, tu obra perfecta para liberarnos del pecado. Ayúdanos a aferrarnos a ello. Ayuda a cada persona que no te conoce y la iglesia, Señor, que persista en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la escritura dice así, a partir del versículo 6, y me dijo estas palabras. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y he aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es una parte escritural. Este capítulo lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte es la descripción, ¿sí? La visión final de la ciudad, que es del versículo 1 al versículo 5. Y ahora vamos a ver lo que registra Juan, ¿sí? Es una llamada, una exhortación de Jesús a la iglesia. Es una llamada de atención,
¿sí? A diferentes cosas, y quiero que lo veamos detenidamente, ¿sí? Me dijo, ¿sí? Es Juan registrando esta parte de la escritura, ¿sí? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, ¿sí? Es el Señor Jesús, ¿sí? Juan registrando a Jesús, ¿sí? Y quiero que lo vea, ¿sí? Son fieles y verdaderas, son exactas, ¿sí? Así como le dijo, escribe estas palabras, ¿sí? Estas palabras, me dijo, estas palabras hablan de una totalidad de todo lo que comprende el Apocalipsis, ¿sí? Es el testimonio de la palabra revelada por Dios, dada, ¿sí? Recuerden que ustedes que el Padre se la dio a Jesús, Jesús se la dio al ángel y el ángel se la da a Juan y Juan se la da a las 7 iglesias y las 7 iglesias no se la han dado, las 7 iglesias que estaban en Asia la dieron a las iglesias que estamos hoy. O sea, esto es para todas las generaciones. Jesús ordenó escribir, el apóstol Juan escribe y dice que esto es fiel y verdadero. Es su cumplimiento, lo que se anunció en el capítulo 21, 22, ahora se cumple, ¿sí? Es el cumplimiento, capítulo 22, 9, versículo 9, 7 y 10, ¿sí? Vemos ahí que hay una advertencia, el que quite, ¿ah? O el que añada a esta profecía, ¿sí? Esta profecía tiene un origen divino, proviene de Dios, su autor es Dios y es confirmado por los profetas, ¿sí? Y es un mensaje verdadero que se cumple en esta parte de la escritura, ¿sí? Vea usted, son exactas, dice, y el Señor se identifica ahí, dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. El Señor se identifica como el Dios de todos los profetas a través de toda la escritura. Es el que sopló a los profetas las palabras, es el que inspiró y ellos escribieron dirigidos por el Espíritu Santo. No escribieron fábulas, ni mitos, ni historias. Escribieron el mensaje de Dios para el hombre. Claro, Dios permitió que el estilo personal de cada persona y el lenguaje de su tiempo estuviese registrado, ¿sí? Vemos que cada escritor bíblico utilizó figuras de dicción para explicar lo que Dios les reveló. Algunos usaron metáforas, otros usaron símiles, hipérboles, cosas exageradas, cosas paralelas, cosas que sinecdoques, elipsis, para ayudar al lector a comprender el mensaje divino. Dios usó a sus ángeles para revelar lo que quería comunicar, ¿sí? Y los hombres de Dios interpretaron. O sea, los intérpretes fueron escritores humanos que registraron lo que iba a suceder pronto. Y este es el cumplimiento inmediato. Pronto. Es algo inminente que va a ocurrir de un momento a otro. El creyente debe estar preparado porque esto tiene una velocidad de ejecución tremenda. No va a haber tiempo. No va a haber tiempo para discernirlo. O sea, tú y yo que hemos estudiado este libro debemos estar preparados porque van a suceder pronto. Quiero que vean los personajes. Y me dijo, es Jesús y el enviado es el ángel y lo hizo para mostrar a los siervos y están los profetas. ¿Sí? Usted y yo somos esos siervos, esos doulos que tenemos que mostrar las cosas que van a suceder pronto. O sea, no solamente Juan, no solamente las iglesias, no solamente el Padre reveló a Jesús, lo hizo para que esto llegara hasta nosotros, ¿sí? Y sus siervos deben anunciar, deben mostrar, así como Juan mostró, Juan reveló, usted y yo debemos señalar lo que está por suceder pronto. Pronto, esto va a ocurrir de un momento a otro. Y dice así, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es una bienaventuranza, he aquí, vengo pronto, bienaventurado. O sea, va a ser feliz el hombre que obedece, que toma en cuenta estas profecías. Es un presente indicativo, voz activa. Es decir, yo vengo
vengo pronto, vendré, tiene una acepción de futuro, vendré, Jesús va a venir, y 7 veces es señalado en el Apocalipsis, ¿sí? Macarios, ¿ah? Bienaventurado será, capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 5, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, y ahora capítulo 22, versículo 7, y posteriormente el versículo 14. Bienaventurado es una palabra que señala que le va a ir bien, que va a ser feliz aquel que lleva un estilo de vida, que guarda esta profecía, que conserva, que continuamente la toma en cuenta, ¿sí? Porque esto va a acontecer en los días postreros. Bienaventurado el que toma en cuenta el mensaje escatológico, que lo obedece, ¿sí? Porque va a ser una persona feliz. Y vea usted, versículo 8, dice así: y yo, Juan, o sea, nuevamente, quiero que vea, no quiero que se pierdan todas estas expresiones, porque hay quienes se lo aluden a Jesús, hay quienes se lo aluden al ángel, hay quien se lo alude a los siervos, ¿no? No, y hay quien se lo alude a la iglesia, pero quiero que vea, es muy específico. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Híjole, qué tremendo, me impresiona mucho la actitud de un hombre que ha oído y visto a Dios. El hombre que ha oído y visto a Dios adora, ¿sí? No sé usted, ¿verdad? Pero es un tiempo de adorar a Jesús, de adorar a Dios. Yo, Juan, me postré porque oí y le vi. Juan es un testimonio del canal humano para comunicar su mensaje. Él lo oyó y lo vio. ¿Cómo lo recibió? Véanlo, es literal. Lo vio y lo oyó. Es una revelación profética y que él registra con fidelidad, ¿sí? Porque él es fiel testigo. No escribió a su antojo. No registró fábulas o mitos. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Juan se postra y adora. Es una actitud de todo hombre que ha tenido un encuentro con Jesús. Pero quiero que vea ahí, pero el ángel me dijo, ¿sí? Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Así es que adora a Dios. Él me dijo, fíjese, hasta los ángeles reconocen la soberanía y la unicidad de Dios. Dice, porque yo soy consiervo tuyo. Yo soy coesclavo como tú, de Dios. Yo y tú somos iguales. El ángel simplemente le da una orden, ¿sí? Le da una orden de todos los que tienen que adorarle. Los ángeles, Juan, ¿sí? Y vea usted, ahí dice, agrega algo más. Dice, y de tus hermanos los profetas. Los profetas adoraron a Dios. Alabaron a Dios en medio de sus dificultades y sus problemas. Pero más interesante está cuando dice, y de los que guardan las palabras de este libro. Habla de usted y de mí. Usted y yo, como hombres y mujeres que hemos experimentado a Jesús, debemos guardar estas palabras. Juan, me impresiona mucho ahí lo que le dice el ángel. El ángel le dijo, mira, le da una orden, no lo hagas. No lo hagas, es una orden, ¿sí? Es el ángel le señala, ¿sí? Como criatura creada que no debe ser adorado. Solamente el Creador. El ángel entendía la soberanía de Dios y le dice de manera imperativa, le prohíbe tajantemente. Juan tiene buenas intenciones como hombre de Dios, pero esa acción es inaceptable para un ángel,
porque la razón es: yo también soy consiervo tuyo, yo también soy esclavo. Juan, el ángel, los profetas y los que usted y yo somos doblos, somos esclavos del Señor, y Él merece toda la adoración. Los creyentes que han puesto su fe en el Mesías adoran, y es una orden, y es enfático, es algo imperativo que ocurrió en el pasado, proskineuson, y que es algo urgente. Tienen que postrarse para adorar ya. Juan está turbado y necesita un recordatorio, un acto de rendirse a Dios, porque Él solo merece la adoración. Y versículo 10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es algo impresionante. El tiempo ya estaba cerca, pero le dice: no selles, no selles, ¿sí? El mandato de Dios a Daniel, si usted lo recuerda en Daniel 8 y en Daniel 12 que estudiamos hace tiempo, era sellar. El sello era para preservar la seguridad del documento, porque el cumplimiento se proyecta. Era un futuro lejano. O sea, Daniel tenía que sellar, ¿sí?, para que el contenido del libro permaneciera ahí. Pero aquí con Juan es diferente. Aquí se le dice en Apocalipsis: no selles, ¿sí? Porque el mensaje es para las 7 iglesias de Asia, que tenían una responsabilidad: proclamar el contenido del mensaje, ¿sí? Porque el cumplimiento es inminente, es urgente proclamarlo. Cuando le dice no selles, es para que no quede oculto, para que no quede, para que quede registrado y sea divulgado. El mandato viene en forma subjuntiva. Es un mandamiento absoluto que comprende no comenzar a hacerlo. La razón es porque la iglesia tiene que difundir un contenido, tiene que proclamar el mensaje, porque el tiempo se acerca, ¿sí? Cuando se selle, ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber forma. Entonces el ángel le da una orden: no selles, porque el tiempo está cerca. Y entonces, vea, dice, el ángel empieza a describir, porque dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Aquí hay un efecto. El lenguaje es irónico, ¿verdad? La situación del hombre ahora, en el milenio, ¿sí?, está en una forma de presente, participio condicional, que hace una consecuencia que empezó en el pasado, que era imperativo y constativo. Es que algo curioso, ¿sí? Es, es algo que tiene una acción progresiva, a menos que el hombre se vuelva a Dios. Si el hombre se vuelve a Dios, deja de ser contaminado o moralmente sucio, ¿sí? Porque eso es lo que significa, ¿sí? Eso es lo que significa inmundo e injusto, ¿sí? El que está contaminado se sigue ensuciando, se sigue contaminando. Es un imperativo persuasivo, es decir, los verbos continúan, ¿sí? El inconverso sigue permitiéndolo. El imperativo permisivo es que lo sigue haciendo, pero es una advertencia, porque si sigue haciéndolo, tiene consecuencias. Al seguir rechazando la oferta de salvación de Dios, porque aún aquí hay una invitación para que toda la gente cambie de actitud. Quiero que vea lo que hace diferente la actitud. La actitud se diferencia de la elección que tengas hacia el Mesías, porque el injusto va a seguir siendo injusto si todavía no acepta al Señor Jesús. El inmundo, pero el justo
aún en las situaciones difíciles, va a seguir practicando la justicia. Y el que es santo va a seguir perfeccionándose. En estos tiempos, para la iglesia de hoy, no solamente escatológicamente, no solamente en el pasado, sino para el ahora, el que ha tenido una relación con Dios se va a mantener en santidad, se va a mantener en justicia. Pero el que no ha conocido a Dios va a reflejar su naturaleza, va a reflejar su esencia, ¿sí? Y esto es lo que refleja este pasaje de advertencia. Es un pasaje de advertencia, porque dice, da a entender que no lo sigas haciendo. Si eres injusto, si eres inmundo, no lo sigas haciendo. Y si eres justo, y si eres santo, continúa en esa trayectoria, en esa dirección, aun cuando las cosas sean contrarias a ti, porque tú tienes un Señor y te has vuelto esclavo de Él. Porque dice, he aquí, versículo 12, yo vengo pronto. Esto 3 veces se anuncia en este capítulo 22. Es parte de la temática de todo el libro de Apocalipsis. 7 veces aparece. Desde el capítulo 2, el 2:16, el capítulo 3:3, 3:11, el 3:20, el 16:15 y ahora en estos pasajes, el 22:7 y el 22:20, ¿sí? Dice, he aquí. Es una llamada de atención. Esto es importante. Esto que sigue es proféticamente cierto. Yo vengo pronto, ¿sí? Porque los inicuos, los que vimos, están apartados de mí y van a ir al fuego eterno, pero los justos van a ir a la recompensa. Van a ir a un propósito. El Señor tiene un propósito. El Señor viene para pagar a cada uno según sea su obra. Y esto parece algo individual, pero cuando habla de obra, habla de una totalidad de la persona. De acuerdo, viene a pagar a lo que somos, no a lo que hacemos. ¿Sí? Porque recuerde que la salvación no es por obras. La salvación es porque conocemos a Jesús. Y porque conocemos a Jesús, actuamos. Entonces, el creyente va a estar ante el tribunal de Cristo. El que conoce a Jesús, pero el inconverso va a estar ante el juicio, va a llegar a un juicio ante el gran trono blanco. Son diferencias muy específicas. Porque, fíjese usted, el versículo 13 dice, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sí? Esto empieza a identificar, ¿sí? El Señor Jesús se autodesigna aquí, ¿sí? El Cristo se revela y muestra que es la causa absoluta de la historia y de la creación. Es el soberano absoluto. Dice, yo soy el alfa y el omega. Dice, yo soy el existente. ¿Ah? Yo soy el principio y el fin, el que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Por tal motivo Él es el juez de la humanidad. Él es el autoexistente. Entonces aquí señala, ¿ah? Yo soy el primero y el último. Yo soy el regidor de la creación del universo, de todo lo creado. Colosenses 1:16. El soberano, el que sustenta todas las cosas, el universo. Por eso es el que viene pronto. Y dice, y bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurado es aquel que va a entrar por las puertas en la ciudad. Es algo que habla de un propósito. Tiene derecho al árbol de la vida. El árbol que fue quitado el hombre fue quitado del huerto del Edén, ahora tiene derecho a tener esa facilidad de llegar al árbol de la vida. Y como puede llegar a puede comer del árbol de la vida, puede entrar en la ciudad. Es la última de las 7 bienaventuranzas de este libro. ¿Sí? Es la última. ¿Sí? Y todo eso procede de Dios, porque Jesús lo anuncia, se identifica como el que tiene la capacidad y tiene el favor para quien lava. Este es un estilo de vida
en todos los tiempos y que es activo. Lo habíamos visto allá en el 7:14, ¿no?, de Apocalipsis. El que ha lavado, ahí está en pasado, el que ha realizado, pero que tiene una consecuencia progresiva. Es una acción en progreso. Ha lavado, pero sigue lavando. ¿Sí? Que está contaminado espiritualmente por el pecado, pero que tiene una actitud, que tiene un arrepentimiento y que quiere vestirse de lino blanco. Los creyentes en Cristo luchan por lavarse. Bienaventurado el que se somete a Dios y no al anticristo. Esta es una actitud de fidelidad en medio de las dificultades. En medio de estos tiempos, tú tienes que mantenerte limpio, santo, puro, justo. Tú tienes que ser un hombre diferente, una mujer diferente que actúa derecho, porque entonces vas a tener autoridad para comer del árbol de la vida y para entrar en la santa ciudad. ¡Wow! ¡Qué expectativa gloriosa! Y ve el contraste. Si usted está luchando por lavar su vida, por mantenerse ejemplar, por continuar siendo un hombre de Dios y una mujer de Dios, eso va a diferenciarse, porque dice entonces el versículo 15, dice, mas los perros estarán fuera. ¡Ay! ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué comparación más abrupta! ¡Qué contraste más difícil! O más claro, digo, ¿no? Mas los perros estarán fuera. ¿Sí? Los que creen entran y lavan, pero los que se ensucian estarán. Es una figura de dicción, la que sigue es una figura de dicción polisidentón. ¿Sí? Es poli, muchas. Y dentón, conjunciones. Muchos sustantivos para decir los que están fuera. Entonces, el lector tiene que considerar todos esos sustantivos. Dice, más los que estarán fuera, más los perros estarán fuera, que son los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, el lector tiene que estar consciente. No tendrá acceso al plan de Dios aquel que tiene cada una de estas características. No puede recibir el regalo de la salvación, no puede tener un destino eterno, no puede comer del árbol de la vida, no puede llegar a la santa ciudad si es inmundo. La comparación es abrupta, ¿sí? Porque los perros son animales que comen, que están en contacto con cosas muertas, por eso se consideran inmundos en el Antiguo Testamento. Pablo habla de los judaizantes como perros. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se compara a los gentiles como perros. ¿Sí? Eran abominables porque estaban contaminados con cosas sucias, con vicios, con mañas. Entonces, es tremendo, ¿verdad? No solamente o sea, la comparación es como aquellos que se ensucian. La comparación también a veces habla de los cerdos, ¿no? El hombre tiene que ser hombre, no cerdo, no perro. Entonces, él habla de esta polisindetón, ¿sí? Habla de muchos sustantivos de los que quedarán fuera. O sea, muchas características que hace que los hombres queden fuera. ¿Sí? Porque son hechiceros, ¿sí? Son aquellos que practican la magia, los oráculos, los encantamientos, la jerga mística, ¿sí? Los que usan hierbas mágicas, ¿sí? Todas esas condiciones que están relacionadas con lo oculto. ¿Sí? Los fornicarios, los que viven en inmoralidad sexual, la palabra es porneía, podemos entender hasta los que ven pornografía, los que tienen el pecado de Jezabel en la iglesia de Teatira, los homicidas, los que asesinan, aquellos que matan a alguien que no puede defenderse, los que derraman sangre inocente. ¿Sí? Todos esos no tienen derecho, están fuera. Los idólatras, los que no quieren rendirle culto al Creador y le rinden culto a la criatura, a criaturas inanimadas o animadas, en lugar de al Dios Todopoderoso.
porque la orden es: adora a Dios, el que ha tenido, al que le ha oído y lo ha visto, y aquel que le sigue y le obedece, ¿sí? El que ama mentira, el que hace mentira, esas son, ahí solamente aparece ese verbo, el que ama y hace, y los dos verbos están en participio presente, el que lo hace constantemente y de manera activa. Entonces, vea el contraste, ¿sí? ¿Quiénes pueden entrar y quiénes no? Y dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Para eso vino Jesús, para mostrarnos estas cosas. Y este es el único versículo en el Apocalipsis donde Jesús utiliza su nombre, ¿sí? Es el único pasaje donde Jesús utiliza esta palabra. Es el único. Es la única parte donde el Señor usa su nombre para mostrar quién tiene la revelación del Padre y se la da a Juan, ¿sí? Jesús es el nombre que significa salvación o rescate, ¿sí? Es el nombre dado a la humanidad. Es el que revela su obra perfecta para el hombre, su muerte y resurrección, ¿sí? Y es el que es visto por Esteban, es el que habló Daniel en sus profecías, ¿sí? Recuerde, es el que tiene poder en el cielo y en la tierra. Jesús es el que viene y el ángel está para dar testimonio. Y las iglesias están en este contexto para proclamar esta verdad, ¿sí? Hasta Balán en su profecía la utilizó en Balán 24, en Números 24:17, ¿sí? Balán es el que hace revelación de esto, ¿sí? Y es algo que también se le muestra a Tiatira, ¿sí? Jesús dio el testimonio de su palabra para que resplandeciera la luz del evangelio, que sobrepasa toda brillantez, ¿sí? Iluminando el Mesías, ¿sí? Entonces dice: yo soy la raíz, la estrella resplandeciente de la mañana. Es la luz que vino a los hombres, ¿sí? Es la raíz, el origen y el final de David, ¿sí? Es impresionante. Entonces, pasemos a y dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye dice: ven. Que quiere, ¿qué significa esto? ¿Ah? Que hay una necesidad, hay una invitación, ¿sí? La mayoría de las personas utiliza este pasaje para hacer una invitación a los perdidos, ¿sí? Para invitarlos a que acepten a Jesús. Pero esta también es una doble invitación. No solamente es una invitación por salvación, sino es una invitación, número uno, a que el Señor venga, a la venida del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ven, Señor Jesús. Es un presente imperativo, ¿sí? Voz media. Los individuos, los creyentes, anhelan la venida del Señor a través de todos los tiempos. La iglesia primitiva, la iglesia del imperial, la iglesia de la reforma, la iglesia moderna, la iglesia de hoy clama por la venida del Señor Jesús, ¿sí? En nuestros tiempos de oración, ¿sí? Es el anhelo de nuestro corazón, la venida del Señor. Y segundo, en esta, como invitación doble, es que si tienes sed espiritual, ven, porque Él sacia tu sed. Se lo dice a la samaritana. Y dice: y el que quiera, el que está consciente de ese deseo de una vida más alta, de un nivel de vida, venga y sacie. Es una invitación de su gracia y misericordia, porque hay un juicio, ¿sí? Porque el que no quiere aceptar va a permanecer en su misma directriz, pero el que reconoce a Jesús cambia su vida. Y dice así, ¿sí? Dice así, vamos a leer la última parte: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice:
ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente vuelven a aparecer los personajes de esta parte, en este pasaje escritural, diferentes personalidades. Yo testifico, es Jesús, ¿sí? Yo soy el testigo fiel y verdadero, ¿ah? De acuerdo a Apocalipsis. Doy testimonio de la infalibilidad y permanencia de la palabra, ¿sí? Yo. Es un pleonasmo. Yo testifico, porque el mismo verbo testifico tiene el yo. ¿Ah? Entonces es un pleonasmo, una repetición para hacer énfasis. No es Juan, no es el ángel, es Jesús en un presente activo, indicativo, continuo. Es una advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye. Yo le advierto a cada uno de los que escucha este mensaje. El que escucha este contenido, no lo alteren, no lo adulteren, no lo cambien, ¿sí? Va dirigido al que oye, a todo aquel que escucha, y es condicional. Si le añaden o le quitan, porque esto es una posibilidad, Dios traerá en un futuro, ¿sí? Va a poner aquel que le pone, aquel que le pone encima la palabra, lo mismo que le pone, recuerde usted, lo mismo que le pasó al anticristo, ¿sí? A la gran ramera, lo mismo. Aquel que le quita o le pone, aquel que le añade o le sustrae, ¿sí? Le va a suceder lo mismo, ¿sí? Es ponerle encima. O sea, esa palabra es ponerle encima a la palabra cosas, ¿sí? Añadirle, ¿sí? El mismo Señor va a añadirle, ¿sí? Como consecuencia de su decisión, añadirle y quitarle son dos acciones ofensivas para Dios, ¿sí? Recuerde que Satanás le añadió a la palabra en el huerto del Edén. Es una posibilidad, como él hizo, a que usted y yo lo podamos hacer. Pero hay consecuencias, porque quitará. Dios suprimirá su porción que le toca del árbol de la vida, ¿sí? Si alguno quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Híjole, qué tremendo. Y esto habla porque el converso, el convertido, no le quita ni le añade. Lo acepta y lo respeta. Pero el inconverso es el que le quita o le añade, ¿sí? Entonces, respete la palabra, dele validez, ¿sí? No solamente en lo que le conviene, sino en toda la palabra, ¿sí? No le sustraiga ni le añada, ¿sí? O sea, usted dele valor a toda la palabra, aunque no le convenga, acéptenla, reconózcola y practíquela, porque si no, usted corre un peligro, ¿sí? Aquel que adultera la palabra no va a tener derecho del árbol de la vida. Y dice así, mire, quitaré el libro, quitaré su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Son descripciones que vienen interrelacionadas, ¿sí? Usted no va a tener derecho a estar en el libro y como consecuencia no va a poder comer del árbol de la vida y como no tiene ese privilegio, no va a poder entrar a la santa ciudad. Este es una advertencia y por eso dice, el que tiene sed, venga. El que quiere mejorar, el que quiere cambiar, el que quiere vivir diferente, tome del agua de la vida que es gratuita. Es una oferta que el Señor Jesús da, porque dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿es Jesús? Ciertamente vengo en breve. Y Juan contesta ahí, amén. Sí, ven Señor Jesús. Qué tremendo, me gusta cómo se interrelacionan estos diálogos, ¿eh? El Señor Jesús lo anuncia y dice, vengo en breve, y él dice, sí, es una repetición,
¿Sí? ¿Por qué aparece tantas veces este anuncio de la segunda venida? Es porque se nos olvida. Y la repetición es para que conservemos la esperanza. Debe esperarse. Este es el tema central del Apocalipsis. Sí, Señor, ven. Porque dice, vengo pronto. Es un presente profético o futurístico. Vendré. Es la certeza inminente de este acontecimiento. Y yo creo que es la oración de los cristianos a través de la historia. Ven, Señor Jesús. Y la respuesta es, vendré. Cuando tú tienes esta petición, el Señor la va a contestar. Es un adverbio que califica al verbo venir. Ciertamente vendré. Y Juan contesta, y Juan está de acuerdo. Dice, sí, Señor. Las profecías apuntan a esta historia final, ¿sí? Y usted y yo la conocemos. El Mesías la va a inaugurar. Va a ser una etapa de paz y de justicia. El Señor vendrá. El Salvador vino como Señor. Vino a salvar la primera vez, pero la segunda vendrá como Señor de señores. La primera vez vino para tomar forma humana, pero la segunda vez vendrá como Rey, vendrá como el revestido de gloria. La primera vez vino para que pocos lo vieran. La segunda vez viene para que toda la humanidad vea su deidad. Y termina el apóstol Juan y dice así, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo que necesitamos es su gracia para usted y para mí. Esta es la conclusión. Una conclusión que inicia así. Inicia en el capítulo 1 con la revelación de Jesucristo y luego toma la forma de epístola del capítulo 2 y 3 y concluye identificando al Señor Jesús en su segunda venida. Del capítulo 4 en adelante es la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. Entonces el Señor es el interlocutor, o sea, está Juan, pero él también participa, se involucra, contesta, habla. Entonces este último capítulo tiene un carácter personal. Es la conclusión personal de la venida del Señor Jesús. Y Juan registra que necesitamos su gracia, que sea con usted y conmigo. La gracia nos ayuda a comprender la voluntad de Dios, a guardarla en nuestra vida y practicarla día con día. Este mensaje era para sus lectores, se leía en voz alta y la iglesia tenía que escucharlo y el Espíritu Santo trabajaba y la iglesia contestaba, sí, Señor, ven. También todas las generaciones de cristianos a lo largo de la historia de los siglos han escuchado esta palabra. La gracia pertenece al Señor Jesucristo y debe estar presente en cada creyente. Y si está en cada creyente, anhela la venida de su Señor y le adora. Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando, Señor. En todo tiempo te adoraremos. Oremos, ¿sí? Incline su rostro.